La vida de María ya había estado marcada por un milagro que desafiaba toda lógica. Tras años postrada en cama, sin esperanza de volver a caminar, su fe inquebrantable la curó, transformando su vida e inspirando a todo el pueblo. Su fe inquebrantable la curó, transformando su vida e inspirando a todo el pueblo. Pero, lo que nadie podía predecir era que este milagro solo sería el comienzo de un viaje mucho mayor. Viaje. Todo comenzó con una sensación inquietante, un sentimiento de que algo terrible estaba a punto de suceder. Estaba a punto de suceder. Las nubes oscuras que se formaban en el horizonte eran solo un preludio de la tormenta más devastadora a la que jamás se había enfrentado el pueblo. Aquella noche, mientras los vientos aullaban y la lluvia caía a torrentes, María se encontró desafiada de nuevo, esta vez no solo por su propia supervivencia, sino por la de toda la comunidad. De toda la comunidad. Con el pueblo al borde de la destrucción, María se vio obligada a guiar a su comunidad a través de una prueba inimaginable, calvario inimaginable. Y en el colmo de la desesperación, cuando todo parecía perdido, apareció un nuevo milagro. Un milagro que solo podía ocurrir cuando todo un pueblo se unía en la fe. Unido en la fe. Si quieres saber cómo María, que ya había superado lo imposible, se enfrentó a esta aterradora nueva tormenta, suscríbete al canal ahora. No te pierdas el desenlace. Esta historia de fe y coraje que te conmoverá e inspirará. El sol se alzaba sobre el horizonte, coloreando el cielo en suaves tonos anaranjados y rosados, mientras María caminaba por los campos que rodeaban el pequeño pueblo. Respiraba profundamente, sintiendo la fresca brisa matutina en la cara, y agradeció por un día más. Desde el milagro que había cambiado su vida, cada amanecer era un recordatorio de la gracia divina que la había curado. Su vida, antes limitada a una cama, ahora estaba llena de actividad y significado. Ayudaba a los necesitados, compartía su testimonio de fe y dirigía un grupo de oración en la iglesia local. El pueblo donde vivía María se había convertido en un lugar de esperanza. Desde que se difundió su historia, mucha gente empezó a visitar el lugar en busca de curación y guía espiritual. Curación y guía espiritual. La pequeña iglesia, a la que antes solo acudían unos pocos, ahora estaba siempre llena. Había una sensación de paz y prosperidad en el aire, como si el pueblo estuviera protegido por un manto de fe inquebrantable. Pero mientras María observaba el horizonte, una inquietud se apoderó de su corazón. Su corazón. Era una sensación extraña, un sentimiento que no podía explicar. María había aprendido a confiar en sus instintos, porque creía que Dios hablaba de maneras misteriosas. Hablaba de maneras misteriosas. Rezó una breve oración, pidiendo discernimiento, y continuó su paseo matutino. Los días siguientes estuvieron marcados por una serie de acontecimientos extraños. El normalmente claro y límpido, empezó a cubrirse de nubes oscuras y densas. Los vientos aumentaron de intensidad y la temperatura descendió drásticamente. Los aldeanos, acostumbrados al clima templado, empezaron a comentar el repentino cambio repentino, pero nadie parecía realmente preocupado. Para muchos, eran variaciones naturales del tiempo. Sin embargo, María no podía ignorar la sensación de que algo iba mal. Ella comenzó a rezar más intensamente, buscando respuestas y tratando de comprenderlo lo que podría estar por venir. Durante una de estas oraciones, le vino a la mente una imagen. Un gran río que se desborda, que se traga todo lo que encuentra a su paso. A su paso. María abrió los ojos, con el corazón acelerado, y supo que aquello era una advertencia. Decidida a actuar, María fue a casa del cura del pueblo, un hombre sabio y devoto, llamado Padre Joao. Llamaba Padre Joao, que había sido uno de sus mayores apoyos durante su viaje de curación. Viaje de curación. Le contó sus presentimientos y la visión que había tenido. El padre Joao escuchó
Atentamente, con el rostro serio. Conocía la fuerza de la fe de María y sabía que sus advertencias no debían ser ignoradas. Las advertencias no debían ser ignoradas. María, dijo con calma, creo que Dios nos está advirtiendo. Debemos preparar al pueblo y a los aldeanos para lo que está por venir. El padre John y María empezaron a movilizar a la comunidad. Alertaron a los residentes sobre la posibilidad de una tormenta y pidieron a todos que se prepararan. Para prepararse. Algunas personas se mostraron escépticas, pensando que era una exageración, pero muchos, conociendo la historia de fe de María, decidieron seguir su ejemplo. Los preparativos incluyeron reforzar las casas, almacenar alimentos y agua, y asegurarse de que todo el mundo tuviera un refugio seguro. Que todos tuvieran un refugio seguro. La iglesia se convirtió en el centro de operaciones, con gente yendo y viniendo. Gente yendo y viniendo, llevando suministros y ayudándose unos a otros. Había un sentimiento de unión, pero también de aprensión, ya que lo que se estaban preparando a enfrentarse era desconocido. La noche anterior a la tormenta, María dirigió una vigilia de oración en la iglesia. Todo el mundo, todos estaban presentes, desde los más pequeños hasta los más mayores. La pequeña iglesia estaba abarrotada, la gente arrodillada, sus voces uniéndose en fervientes oraciones. María, de pie, ante el altar, sintió una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Sabía que lo que estaba por venir sería una gran prueba, pero también sabía que no. Estaban solos. Solos. Dios estaba con ellos, y eso les daba valor. Cuando finalmente llegó la tormenta, lo hizo con una furia que nadie podría haber predicho. Predecir. Los vientos aullaban como criaturas salvajes, derribando árboles y tejados. La lluvia caía a torrentes, convirtiendo las calles en ríos. El río, que fluía cerca de la aldea, normalmente calmado y tranquilo, comenzó a subir rápidamente, amenazando con desbordarse. Dentro de la iglesia, donde se habían refugiado la mayoría de los aldeanos, el miedo era palpable. Los muros de piedra del edificio temblaban con la fuerza del viento, y el agua comenzó a filtrarse por los huecos de las puertas. Los niños lloraban y los adultos intercambiaban miradas aprensivas. María, sentada entre ellos, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La responsabilidad sobre sus hombros. Había advertido al pueblo, pero ahora, ante la magnitud de la tormenta, se preguntaba si estaban realmente preparados. Se levantó, caminó hacia el altar, y en un momento de desesperación, se arrodilló. «Señor», susurró, «protégenos. Danos la fuerza para afrontar esta tormenta y la fe para creer que, incluso ahora, estás con nosotros». Las palabras de María parecieron calmar los ánimos, y pronto todos se unieron en oración. Había algo poderoso en esa unidad, algo que trascendía el miedo. Y entonces, como en respuesta a sus plegarias, la intensidad de la tormenta comenzó a disminuir. Los vientos se calmaron y la lluvia pasó de ser torrencial a un goteo goteo constante. Cuando por fin cesó la tormenta, el pueblo estaba irreconocible. Las casas estaban destruidas, los árboles arrancados y el río se había desbordado, dejando un rastro de destrucción a su paso. Destrucción a su paso. Pero, milagrosamente, todos los que habían buscado refugio en la iglesia estaban sanos y salvos. El edificio, aunque dañado, había resistido la tormenta. Pero, milagrosamente, todos los que habían buscado refugio en la iglesia estaban sanos y salvos. María recorrió el pueblo, ayudando allí donde podía. El trabajo de reconstrucción sería largo y arduo, pero había algo diferente en el aire. La gente no estaba desesperada. Había un sentimiento de gratitud y renovación. Se habían enfrentado a la furia de la naturaleza y habían sobrevivido. Y lo que es más importante, habían aprendido que, incluso en las peores tormentas,
La fe podía ser un ancla. La reconstrucción de la aldea fue un proceso lento, pero también un periodo de crecimiento. La gente empezó a trabajar junta como nunca antes, compartiendo recursos y ayudándose mutuamente. María, que ya era una figura respetada en la comunidad, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su liderazgo durante la tormenta, combinado con su historia de superación personal, inspiró a muchos. Además de las reparaciones físicas, hubo una renovación espiritual en el pueblo. Cada vez más gente empezaron a asistir a la iglesia, no solo los días de culto, sino también para orar y meditar. Oraciones y meditaciones personales. La fe que había sido fundamental para sobrevivir durante la tormenta era ahora la base de una nueva era para la comunidad. María siguió dirigiendo grupos de oración y ofreciendo apoyo espiritual a quien lo necesitara. Necesitaba. Sabía que la tormenta había sido una prueba, no solo para el pueblo, sino para ella misma. Hubo momentos durante aquella noche en los que dudó, pero, al final, su fe no solo la sostuvo a ella, sino también a todos los que la rodeaban. Con el paso del tiempo, la historia de la tormenta y la fe de María se extendió. Personas de otros pueblos y ciudades empezaron a visitarla, deseosas de conocer de primera mano el milagro que había ocurrido. Sobre el milagro que había ocurrido, María, siempre humilde, compartió su historia, pero siempre dando la gloria a Dios. Fue la fe lo que nos salvó, dijo. Esta fe no es mía, es un regalo de Dios para todos nosotros. La iglesia, que antes había sido un pequeño refugio, se convirtió ahora en un lugar de encuentro para gente de todo el mundo, para gente de todas partes. Las misas se llenaban, y las vigilias de oración se convirtieron en acontecimientos regulares, atrayendo incluso a se convirtieron en eventos regulares, atrayendo incluso a aquellos que antes no eran religiosos. Un día, María fue invitada a hablar en una ciudad más grande, donde la gente tenía curiosidad por escuchar su testimonio. Curiosidad por escuchar su testimonio. Ella dudó, sintiéndose inadecuada para la tarea. María, tu historia es un regalo para el mundo. Has sido elegida para compartir esta fe y esta esperanza con quienes más lo necesitan. Necesidad. María aceptó la invitación y empezó a viajar, compartiendo su historia y el mensaje de fe que la había transformado. De fe que la había transformado. Cada lugar que visitaba era diferente, pero la reacción de la gente era siempre la misma, lágrimas. Era siempre la misma, lágrimas, gratitud y una nueva esperanza. Muchos de los que escucharon su testimonio empezaron a explorar su propia fe, encontrando un nuevo sentido a sus vidas. Nuevo sentido a sus vidas. Durante uno de estos viajes, María conoció a un grupo de personas que se encontraban en una situación desesperada. Situación desesperada. Su pueblo había sido devastado por una tormenta, similar a la que María había hado, y los aldeanos estaban al borde del colapso, perdidos en su dolor y desesperation. María vio en sus ojos el mismo miedo y duda a los que ella misma se había enfrentado. Ella misma pasó semanas con ellos, ayudando a reconstruir y compartiendo su historia. Historia. Al principio, hubo resistencia y escepticismo, pero con el tiempo, los corazones empezaron a abrirse. La gente empezó a encontrar fuerza las palabras de María y, poco a poco, la esperanza volvió a esa comunidad devastada. María empezó a darse cuenta de que su papel iba más allá de su propio pueblo. Había mucha gente sufriendo, enfrentándose a sus propias tormentas. Era ayudarles a encontrar la fe y la fuerza para superar sus retos. Pero esa misión también la llevó a enfrentarse a sus propios límites y miedos. La responsabilidad de liderar e inspirar a tantos era enorme, y hubo momentos en los que se sintió abrumada. Abrumada. En esos momentos, María volvía a sus propias raíces, recordando el viaje que la había llevado hasta allí. La había llevado hasta allí. Buscaba consejo en el Padre John y en las Escrituras.
encontrando las palabras de Dios el consuelo y la dirección que necesitaba. En sus oraciones, pidió sabiduría y humildad para continuar su misión. Y entonces, una noche tranquila, mientras rezaba en silencio, María sintió una profunda paz. Paz. Se dio cuenta de que no estaba sola en este viaje. Dios estaba a su lado, guiándola en cada paso y sosteniéndola en cada desafío. Y con esta renovada, continuó difundiendo el mensaje de fe y esperanza. Pasaron los años y María se convirtió en una figura respetada y querida en muchas comunidades. Ayudó a reconstruir pueblos, inspiró a miles de personas con su historia. Y tocó innumerables vidas. Su propio pueblo, que había sido el punto de partida de su viaje, ha florecido como nunca antes. De su viaje, ha florecido como nunca antes, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y fe. Pero más que las estructuras físicas o los testimonios, el verdadero legado de María fue el impacto espiritual que causó en la gente. María fue el impacto espiritual que causó. Personas que antes no tenían fe, vivían ahora con una nueva perspectiva, y comunidades que habían sido devastadas por tragedias ahora prosperaban, sostenidas por la esperanza. María sabía que no era ella quien había hecho todos esos milagros, sino la fe que había encontrado y compartido. Y a medida que su vida avanzaba, se sentía agradecida por haber sido elegida para esta misión. Al final de cada día, cuando el sol se ponía y las estrellas empezaban a brillar, María daba las gracias en silencio. Sabía que, a pesar de las tormentas que pudieran surgir, la fe que tenía en Dios la ayudaría a superarlas. La fe que había sostenido su vida seguiría guiándola. Y esa fe, compartida con el mundo, sería su legado eterno. La historia de María nos muestra que la fe no es solo una fuerza para superar los retos personales, sino también un poder que puede ayudar a los demás. Desafíos, sino también un poder que puede transformar comunidades enteras. Su viaje, que comenzó con la curación de su cuerpo, evolucionó hasta convertirse en una misión para curar almas y reconstruir vidas devastadas. María es un ejemplo de cómo la fe, cuando se alimenta y se comparte, puede crear un impacto duradero. Su vida se ha convertido en un testimonio vivo del poder de la fe y la esperanza. Recordándonos que, incluso en las mayores tormentas, no estamos solos. Si esta historia te ha inspirado y quieres seguir otros viajes de fe y superación, suscríbete a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta y otras historias apasionantes que pueden tocar tu corazón y fortalecer tu fe.